Bien, bien, buenas noches. Vamos a empezar continuando el curso ya. Vamos a ver hoy día la parte de la planilla patronal y algunas planillas que se realizan cada cierto tiempo, ¿no? Caso de aguinaldos, indemnizaciones, el retroactivo y vamos a ver también la planilla tributaria. Entonces estamos viendo en la pantalla hemos hablado ya de la planilla laboral. Ahora vamos a hablar de lo que es la planilla patronal, ¿no? Es decir, la planilla de aportes patronales, perdón. Esta planilla de aportes patronales lo paga, como su nombre dice, el empleador. Me he llamado patrón, pero bueno, con ese nombre se ha quedado, ¿no? La planilla entonces de aportes patronales lo paga el empleador, la empresa. Son los beneficios sociales a corto plazo que tiene el trabajador por esa relación laboral. Estos aportes patronales tienen una planilla que, si bien no se presenta al Ministerio de Trabajo, sí se presentan los formularios, que significa el pago de esta obligación, ¿no? Caso de la gestora, por ejemplo, ¿no? Que se paga y se presenta esto tanto y juntamente con el aporte laboral. Entonces la planilla patronal tiene el siguiente formato: una primera parte que es también la identificación. Esto es más contable si quieren. La particularidad de esta planilla es que se parte del total ganado, aquella importancia que tenía el total ganado en la planilla laboral. Acá también es importante porque de ese total ganado se va a calcular también los aportes patronales, ¿no? Dentro de ello, entonces, los aportes patronales son principalmente aquello que se conoce con nombre de el denominado aporte solidario, ¿no? El aporte solidario. Luego tenemos el seguro de riesgo profesional y el aporte de vivienda, que son aquellos que se pagan a lo que es la gestora, ¿no? Hoy antiguamente llamado AFPs, hoy llamado gestora, pero de alguna manera sigue conociéndose como aporte a la administradora de fondos de pensiones, que es la gestora, ¿no? Entonces, tanto el aporte solidario, que es el 3%, el riesgo profesional 1,71%, y el aporte de vivienda son aquellos aportes mensuales que se hace al Seguro Integral de Pensiones, conocido como SIF, ¿no? Y el seguro de salud, también a corto plazo, que es el aporte a la caja de salud, independientemente que sea la caja nacional, caja petrolera, caja bancaria, ¿no? Y otros que también tienen que ver con los beneficios anuales. El caso, por ejemplo, del aguinaldo de Navidad, ¿sí? En su momento, está aquí también la planilla, en su momento existía el doble aguinaldo, ¿no? Es un derecho que no se ha eliminado, pero por el crecimiento de la economía nacional no se ha pagado en los últimos años, ¿no? Entonces lo vamos a ir viendo más adelante cuando vayamos explicando. El aguinaldo de Navidad, entonces, el más conocido. La indemnización, que es un sueldo por año que se debe ir acumulando, o en todo contrario, o a lo contrario, debe irse acumulando para un quinquenio, o pagar también en el momento de desvinculación laboral. Y la prima de producción, que tiene que ver con un cierto pago que las empresas deben hacer en relación a si la empresa tiene utilidades o no, ¿no? Entonces vamos a ir explicando un poquito la parte de esta prima también.
Partamos entonces viendo lo que es el aporte del riesgo profesional a la gestora, ¿no? Entonces, en nuestra planilla laboral habíamos visto que el gerente gana 9.950 bolivianos, el señor Marcial Ramos 6.093,75. Esos totales ganados entonces, como ven, se parte de ese total ganado, ¿no? En este caso 9.950 el total ganado del gerente y 6.093,75 del señor Ramos. Entonces, sobre ese total ganado se calcula el 1,71%, que en este caso es el riesgo profesional. Este riesgo profesional cubre accidentes de trabajo, ¿no? Accidentes de trabajo, es decir, nadie puede dejar de pagar, ninguna empresa puede dejar de pagar este beneficio, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir un ratito pantalla para buscar un archivo mientras les voy explicando. Entonces, este seguro de salud que lo paga el empresario a favor de su trabajador tiene que ver con que el empresario asegura la vida o en algún caso el cuidado, si quieren, de lo que es la salud del trabajador, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en cumplimiento al título quinto de la Ley General del Trabajo, todas las empresas deben tener, por ejemplo, mínimamente un programa de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, este es requisito para que el seguro que se ha pagado a la AFP se active, ¿no? Igual que el seguro de riesgo común, este es un seguro de vida que se activa en relación al siniestro, ¿no? Es decir, que pase el accidente de trabajo, pero que cuya particularidad es que la empresa haya desarrollado mínimamente un programa de salud ocupacional, sino un plan de seguridad laboral o un programa de seguridad y salud ocupacional, inclusive sustentado por las normas OSHA 18.000, ¿no? Estamos viendo en la pantalla, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo entonces obliga a través de la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional que todas las empresas cumplan con el decreto ley 16998 y que cumplan con la Ley General de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional. Es decir, debe establecer comités mixtos que verifiquen las condiciones mínimas de trabajo y se prevenga o se proteja al trabajador, por ejemplo, contra accidentes y contra incendios, como quizás resguardando las máquinas, dando los famosos EPPs o los equipos de protección personal, señalización y otros, ¿no? Entonces el objetivo de este seguro, el riesgo profesional, es sí cuidar o proteger al trabajador en un posible accidente de trabajo. Pero ¿cuándo deja de ser accidente de trabajo? Cuando la empresa no ha elaborado, no ha llevado adelante mínimamente un programa de salud ocupacional. Y en ese programa mínimamente tendrían que haber capacitado al personal, o haber dotado ropa de trabajo y haber tomado las condiciones para llevar adelante la protección del trabajador, ¿no? El Ministerio de Trabajo constantemente va realizando inspecciones, ya sea por denuncia o por oficio. Son 74 ítems que el Ministerio de Trabajo viene a revisar, desde la ropa de trabajo hasta las baterías de baño, por ejemplo, ¿no? Es decir, que mínimamente debe haber un baño para varones y un baño para mujeres,
distribuido equitativamente en relación a la cantidad de trabajadores que existe. Entonces son 74 ítems que tenemos que cumplir con este programa, o mínimamente programa, sino plan de seguridad industrial, ¿no? Entonces es obligación del empleador, más allá de pagar el seguro mensual, que se conoce como riesgo profesional del 1,71%, que es pagado mensualmente. Más allá de ello, entonces, es obligación del empresario cumplir también con con esta norma, si quieren, ¿no?, de seguridad industrial, ¿no? Mínimamente, entonces, tienes que dotar de equipos de protección personal, como cascos, guantes, botas con punta de fierro, etcétera. ¿Para qué? Para evitar accidentes. Entonces llega una supervisión del Ministerio de Trabajo, y el seguro, al no haber protegido, por ejemplo, los, a los trabajadores, al no haber eliminado los riesgos, por ejemplo, mecánicos, están viendo en la pantalla, eléctricos, de instalaciones, por ejemplo, eléctricas, el no haber previsto posibles incendios, el no tener señalización, etcétera. Es decir, no haber cumplido con las obligaciones que tiene el empleador hacia su trabajador, hace que este siniestro, este accidente, si quieren, se convierta en incidente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre accidente e incidente? Incidente es que, sabiendo que tenías que, por ejemplo, proteger a tu trabajador, no lo has hecho, entonces el seguro no se activa, independientemente de que estés al día, que estés pagando durante años, inclusive este seguro no se paga. Obviamente hay jurisprudencia, ¿no? Hay normas que la justicia ha sacado para proteger al trabajador, es decir, se protege al trabajador sí o sí sobre todo en cuanto a lo que es la relación laboral, pero el seguro no se va a ejecutar el 100% si es que la empresa no tiene un plan o un programa de mínimamente medicina, salud de trabajo y o salud ocupacional. Entonces es un riesgo que sí o sí se tiene que pagar, independientemente de que exista o no el siniestro, ¿no? Hay ejemplos como, les cuento uno, por ejemplo, en el colegio Calvert, en el tiempo de clases, el personal contratado como seguridad para los chicos, si quieres, en tiempo de vacación ellos se dedican a hacer operación de mantenimiento, porque se sobreentiende que no hay necesidad, vamos a decir entre comillas, de que exista seguridad. Entonces el trabajador que le hacía de seguridad en tiempo de vacación del colegio Calvert es pasado, o se le da la actividad de hacer el mantenimiento, pintado del techo, con tan mala suerte que el trabajador sube al techo, ya sea porque tenía vértigo, etcétera, le da un ataque de epilepsia, sin que la empresa, en este caso, supiera que el trabajador tenía ataques epilépticos, cosa que no había avisado, por ejemplo, el trabajador, ¿no? Entonces, con tan mala suerte que su ataque epiléptico le hace caer del techo. Su mala suerte es que cae la nuca en la acera de la jardinera y muere instantáneamente en la fuente laboral, ¿no? Entonces la empresa estaba al día con el riesgo profesional, la familia solicita este seguro que le dé una pensión vitalicia a la familia, a la esposa del trabajador, y el seguro no activa este seguro. En ese momento la AFP no activa el seguro porque el trabajador había sido contratado como seguridad, no así como mantenimiento, ¿no? Entonces el contrato no decía que además de seguridad iba a ser mantenimiento, ¿no? Otro caso, en el caso de
la Universidad Salesiana. Cuando cae granizo, el tinglado se derrumba, el tinglado del patio techado, si quieren, se derrumba por el peso del granizo. Más o menos a mediodía, entre las 2:30 y las 2 de la tarde, cae un granizo por Achachicala, cae el tinglado. Y ustedes saben que los trabajadores en muchos casos no vuelven a su domicilio, estaban haciendo deporte en el momento en que es su descanso, y lamentablemente uno de los fierros cae en la espalda del trabajador y lo deja inválido de las piernas para abajo, ¿no? Entonces llega la policía, todo, pero hasta que lleguen los bomberos, los compañeros de trabajo tratan de jalarle lo que estaba bajo los fierros y le provocan desprendimiento de algunas vértebras, ¿no? Entonces el seguro, en ese momento también la AFP trata de no pagar el seguro y se agarra de dos cosas, ¿no? Primero, que el accidente no ha sido en horas de trabajo. Segundo, que el trabajador era un empleado de biblioteca, si no me equivoco, y no tenía que estar haciendo nada en el patio, si quieren. Y tercero, que los compañeros de trabajo no han sido capacitados en primeros auxilios. Entonces, ellos han llegado a un juicio contencioso con la AFP. Después de casi 5 años han ganado el beneficio para el trabajador, pero miren, ¿no? 5 años ha tardado más o menos en ejecutarse este riesgo. Entonces, si bien el trabajador no lo ve este pago porque no le toca su bolsillo, si quieren, es un gasto que tiene que hacer la empresa en cumplimiento a la protección del trabajador, pero vuelvo a repetir, acompañado de un programa, un plan de seguridad higiene laboral, ¿no? Entonces es importante esto. Si bien es el 1,71%, no lo ve el trabajador, pero sí el empleador lo nota desde el punto de vista de su gasto, entre comillas, pero es una inversión también que protege al trabajador. Pero como toda inversión tiene asociados, ¿no? Un asociado que significa el plan de seguridad y salud ocupacional. Entonces es importante esta parte. El 2% de vivienda, que también se calcula el 2% del total ganado, en este caso 2% de 9.950, el 2%, 199, que ahora es depositado a través de la gestora pública a la AE, ¿no? Es la Agencia Estatal de Vivienda, la AE Vivienda, la Agencia Estatal de Vivienda. Dice que el empleador deposita este 2% a favor del trabajador para que el trabajador pueda en su momento tener una vivienda, ¿no? Los beneficios de esta vivienda no se notan inmediatamente, ¿no? Ustedes han visto que el presidente de la República siempre está entregando viviendas en aniversarios, principalmente departamentales, por ejemplo, y esas viviendas se hacen también con parte de este aporte. Quienes generalmente reciben esas viviendas son los grandes gremios, ¿no? Partiendo del magisterio, mineros, militares inclusive en algún caso, pero después la demás gente, digamos que no está en gremios grandes, no reciben este beneficio, pero también el pago es obligatorio, ¿no? El 2% siempre del total ganado. Y como ven, todo esto lo paga el empleador, ¿no? Y el aporte solidario, que es el 3% sobre el total ganado, ¿no? También para ayudar al pago del denominado, ¿cómo se llama? El bono de los adultos mayores, bono de dignidad, ¿no? El bono de dignidad. Entonces, a diferencia, por ejemplo, como ven aquí, el aporte solidario también lo paga el trabajador, ¿no? Un aporte solidario, como ven, ¿no? Acá estamos viendo en la pantalla, estoy marcando. Hemos dicho que el aporte solidario para el trabajador es del 0,5% hasta
12.999 bolivianos, y de ahí el 1% hasta 23.999 bolivianos. A diferencia de ese aporte, entonces, el aporte solidario que paga el empleador o la empresa es fijo el 3%, ¿no? 3% del total ganado, 3% de 9.950, 292,50, que es el aporte que hace el empresario para este bono dignidad. Y aquí no hay la diferencia de 12.000, 13.000, 25.000 bolivianos, simplemente es el 3% al total ganado. Estos tres beneficios entonces mensuales también, que se paga también a la gestora pública en cuanto a lo que es el sistema integral de pensiones, ¿no? Por eso se llaman aportes al SIF, Sistema Integral de Pensiones, pagados mensualmente también a través de la gestora. El seguro de salud, que es digamos el más palpable inclusive que los mismos aportes laborales, que son el aporte para la jubilación, el seguro del riesgo común, o inclusive es el que más el empleado ve que su empleador paga, es el seguro de salud a corto plazo, ¿no? Este seguro de salud a corto plazo es pagado a las cajas de salud, Caja Nacional, petrolera, bancaria estatal, bancaria privada, universitario, Cordes, Caminos y Cosmil en el caso de los militares. Es el aporte del 10%, ¿no? El aporte del 10% también sobre el total ganado. Cubre enfermedades a corto plazo, ¿no? Como también enfermedades a largo plazo, ¿no? Como tratamientos, por ejemplo, de simples resfríos, hasta inclusive tratamientos de cáncer, ¿no? Entonces, este seguro de salud es el más palpable para el trabajador. Hay muchos trabajadores que ganan un salario mínimo nacional, pero les interesa más tener el seguro de salud por X o Z razón, ¿no? Entonces este es el 10% que de alguna manera está también respaldado por la Autoridad del Seguro Universal de Salud, ¿no? O el Código de Seguridad Social, en el cual están determinadas todas las especialidades que las cajas deben tener para poder cumplir con este beneficio. Lamentablemente, la Caja Nacional de Salud es una de los seguros más lleno, porque recibe a todos si quieren, y es pues que es más lleno, pero también es uno de los seguros más completos, ¿no? A diferencia de otros como la banca estatal, por ejemplo, el Hospital Obrero o la Caja Nacional de Salud es uno de los seguros que más completo, entre comillas, es, por lo menos en comparación con los otros, ¿no? Entonces ese es el seguro, si quieren, más palpable por el trabajador. Entonces, como ven, sumando el 1,71 más el 2%, el 10% de seguro de salud y el 3% del aporte solidario, el aporte mensual de cada empresario o empresa mensual por sus trabajadores es del 16,71%. Estos entonces se pagan de manera mensual, ¿no? Estos se pagan de manera mensual hasta el último día hábil del mes siguiente. Es decir, por ejemplo, el seguro de este abril que ha pasado, tenemos seguramente hasta el 31 de mayo para cumplir con el pago, ¿no? Ya mañana vamos a ver un poquito cómo se hacen estos pagos a través de la plataforma. La gestora pública ahora se hace a través de plataforma nada más, ¿no? Entonces, también a la Caja Nacional de Salud se hace ya de manera de plataforma, pero también es con el pago tradicional, ¿no? Es decir, en caja. Aparte de ello, entonces, cada empresa debe constituir provisiones y previsiones. ¿Qué es la provisión? Es un dinero que tengo que ir guardando
hasta una fecha determinada, es decir, voy haciendo la provisión y ahí surge la provisión para aguinaldos, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, que pagar el aguinaldo de Navidad hasta el 20 de diciembre de cada año, ¿no? Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos 12 meses, incluido diciembre, para hacer esta denominada provisión, es decir, ir guardando el dinero. De ahí entonces que sale el porcentaje del 8.33, que es el aguinaldo de Navidad, ¿no? Si yo divido el 100% del salario, es decir, divido 100 entre 12 meses, el porcentaje es 8.33%, ¿no? Es decir, yo tengo que ir guardando cada mes en esta provisión el 8.33 para que en 12 meses sea el 100% del salario. El aguinaldo de Navidad entonces es también un beneficio que recibe la relación laboral o el trabajador en su relación laboral. Luego vamos a ir viendo un poquito más el aguinaldo de Navidad. Por eso se llama entonces provisión. En el caso de la indemnización, ¿no? La indemnización dice es también un salario anual, al igual que el aguinaldo de Navidad. Este salario anual no tiene descuento, se paga el 100%, es decir, la provisión del aguinaldo de Navidad es el 100%. También lo mismo entonces para el aguinaldo, para la indemnización. El mismo caso, por año tengo 12 meses, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer la previsión. Estas palabras contables, provisión, que tengo una fecha límite o sé cuándo voy a pagar. La previsión no es que no tengo una fecha límite, pero es algo incierto cuándo se va a pagar. ¿Por qué te digo no es tan incierto? Porque esta indemnización, por ejemplo, en el momento del despido, cuando existe un despido o cuando existe una renuncia, es decir, existe terminación de la relación laboral, entonces debe realizarse el pago de esta indemnización, ¿no? Por ejemplo, si el trabajador estaba con nosotros 3 años, entonces cumplidos los 3 años, 2 meses, digamos, hay que hacer el pago. Entonces, un poquito ahí viene el concepto de no saber cuándo vamos a ejecutar este pago. Pero también ahí viene la otra cara, digamos, de la moneda. No hay despido, no hay renuncia, pero sí hay una acumulación de esta indemnización en 5 años. Ahí surge el famoso concepto de el denominado quinquenio, ¿no? Un quinquenio que dice es la acumulación de 5 años de este beneficio, es decir, vamos a suponer, ¿no? 2020, 2021, el 2022, el 2023 y el 2024 seguramente ahora voy a tener que pagar este denominado quinquenio. Pero aún así, si el trabajador quiere guardar su pago, pues sigo guardando, ¿no? Cuando cumpla 10 años, por ejemplo, puedo estarle pagando sus 2 quinquenios, ¿no? Es decir, cumple 10 años y le voy pagando su quinquenio. Entonces, este es un beneficio que, como ven, por lo menos desde este punto de vista, el pago es algo incierto, no sabemos la fecha. Entonces, por eso recibe el nombre de previsión. Pero cada año yo voy acumulando este sueldo. Tengo 12 meses para acumular un sueldo del 100% y acumulable en algún caso a los 5 años, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el gerente, su total ganado son 9.950. Seguramente entonces vamos a sumar cada año los 9.950 hasta que él decida el cobro del aguinaldo o siga acumulando hasta el momento en que termine la relación laboral
vaya cumpliendo 2 quinquenios con 10 años, 3 quinquenios con 15 años, etc. No hay una obligatoriedad de pago, sino simplemente la obligatoriedad de la acumulación del pago, y ahí se llama el quinquenio. Entonces, por eso que en la parte contable muchos contadores mensualmente van acumulando esta denominada previsión, ¿no? Previsión para indemnizaciones, así se llama el pasivo, y surge básicamente de esta indemnización. Entonces, como ven, es parecido al aguinaldo de Navidad. Si hubiera su doble aguinaldo, el doble aguinaldo surgió el año 2008, 7, 8, entendiendo que la economía del país había crecido el 4,5%. La ley no se ha derogado, solamente que no hemos crecido así desde el año 2018, 17, 18, no hemos crecido más del 4,5%. Entonces dice la norma que si hasta octubre de cada año el Ministerio de Economía indica que hemos crecido en un 4,5%, se activa el doble aguinaldo, es decir, un doble beneficio. Por la actividad económica que hemos tenido en el país desde el año 2018, ya no se ha ejecutado este beneficio hasta el día de hoy, ¿no? Pero el tratamiento sería el mismo que el aguinaldo de Navidad, con particularidades de pago. Por ejemplo, en el caso de el año 2015, por ejemplo, se ha pagado hasta el 31 de marzo, ¿no? El año que ha surgido, el año 2011, este beneficio se ha pagado igualito que el aguinaldo de Navidad hasta el 20 de cada mes. Y así, inclusive ha habido una billetera móvil, le ha llamado el gobierno, en el cual el 70% se pagaba en efectivo y el 30% se pagaba en especie, ¿no? Entonces son particularidades que se han ido dando con este doble aguinaldo, pero como les digo, actualmente es casi imposible ya que exista este doble aguinaldo, ¿no? Otro beneficio también que el empleador debe pagar, ¿no?, es la prima de producción. La prima de producción es una redistribución de la riqueza, dice, ¿no? En este caso, primero, para que exista la prima de producción, primero la empresa debe tener utilidades, ¿no? Obviamente, utilidades que estén respaldadas, que estén declaradas en los estados financieros. Segundo, ¿no?, el 25% de la utilidad, es el límite máximo de la redistribución de la prima, ¿no? Este es el límite máximo, ¿no? Es decir, en este caso, hipotéticamente hablando, si la empresa tiene un resultado, estamos hablando obviamente de utilidades, un resultado, digamos, de, vamos a un poquito hacer en números nada más, 100 bolivianos, ¿no? El cálculo de la prima no debe exceder los 25 bolivianos, ¿no? Es decir, el 25%. Si sabemos que el resultado es el 100%, entonces la utilidad no debe exceder el 25%, ¿sí? Pero con ciertas particularidades, ¿no? Tampoco este 25% no debe ser para cada trabajador, no debe exceder el 100% de su sueldo. Vamos a suponer que el trabajador A y el trabajador B, cada uno gana, digamos, a 5 bolivianos en su total ganado anual, ¿no? Si quieres,
un salario completo es 5 bolivianos. Entonces, no porque la empresa tenga una utilidad de 100 y la norma diga 25%, a ellos les vamos a dar a 12,5, para que me entiendas, ¿no? Solamente dice que cada trabajador debe recibir el 100% de su total ganado, siempre y cuando ese 100% no exceda el 25%. Pero ahí viene otra vez el concepto de productivo, quienes tendrían que recibir la prima de producción, en este caso, es el sistema productivo, el aparato productivo, que como hemos hablado durante todas las clases, es las fábricas, entre comillas, ¿no? Teóricamente, entonces, las empresas comerciales de servicio no estarían alcanzadas a la recepción de este beneficio denominado la prima de producción. Entonces es importante que nosotros entendamos que la prima de producción es algo excepcional, pero lo estamos poniendo aquí en la planilla no porque es obligatorio para todos, sino simplemente de manera didáctica, ¿no? Entonces, la prima de producción también es un beneficio del 100%, bajo el concepto de redistribución de la riqueza, pero siempre y cuando existan utilidades. Ahora hay ciertos acápites, ¿no? Por ejemplo, que el trabajador haya cumplido los 12 años, los 12 meses de trabajo, que el beneficio total no supere el 25% de la utilidad, que la utilidad no esté comprometida, por ejemplo, con financiamientos que se tengan que reponer, ¿no? Cuando hablo de financiamiento estoy hablando, por ejemplo, préstamos, inversiones diferidas, etcétera, ¿no? Es decir, es un poquito especial el pago de este beneficio. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, entonces como ven, así se conforma la planilla de sueldos y salarios. Ya desde el punto de vista contable, entonces, como están viendo en la pantalla, ¿no? El pago del trabajador, tomando en cuenta ciertos cálculos que hemos hecho, por ejemplo, cuando exista la relación civil, el asiento contable simplemente será así, ¿no? Es decir, hay una relación civil en la cual se está pagando honorarios, ya sea con factura o con retenciones. Es un pago de la fuerza de trabajo, es, si quieren, el sueldo, como le llama el trabajador, pero está en relación civil. La planilla de sueldos y salarios tiene que ver con el asiento que están viendo, donde existe, por ejemplo, el segundo elemento del costo en esta fábrica, si quieren llamarle así, en el cual se contabiliza en primera instancia la planilla laboral. Como ven, acá están, por ejemplo, el haber básico, está el bono de antigüedad, las horas extras y los dominicales que están en la planilla laboral, ¿no? Y la segunda parte, cajas nacionales, riesgo profesional, vivienda, que son también los pagos que tienen que ver con el pago de los aportes patronales, ¿no? De los aportes patronales y el gasto que hace también la empresa por esos beneficios, que son el aguinaldo de Navidad, las indemnizaciones y en algún caso las primas. Entonces, como ven, el trabajador quizá solamente ve que están pagándole su bono de antigüedad, sus horas extras, pero también hay gastos que tienen que ver con la empresa, ¿no? Es decir, los famosos aportes patronales más las provisiones y previsiones, ¿no? Obviamente todas estas cargas laborales
se convierten en pasivos para la empresa, ¿no? Tanto los aportes laborales como los aportes patronales, las provisiones, etcétera, se convierten en pasivos para la empresa. Esa es de alguna manera la forma de contabilizar, en este caso seguramente del señor Marcial Ramos, que era parte del departamento de producción, y en el otro caso seguramente el gerente general, que será parte del sueldo de administración, ¿no? O en algún caso la señora Samantha, si no me equivoco, que es la vendedora, que serán los gastos comerciales. Más allá de cómo se contabilice, el asiento es similar para todos, ¿no? Tiene que ver tanto con la planilla laboral como con la planilla patronal. Entonces, los asientos se realizan de esa manera. Ahora, hay softwares, ¿no? A ver, les voy a mostrar, espérenme un segundito. Les voy a mostrar un software que ya hacen las empresas, ya generan este tipo de software. Déjenme abrir un ratito. Ya generan sus planillas a través de software, ¿no? Entonces, a ver, espérenme, vamos a ver un software que se llama el Zigzag Planillas, ¿no? Y que genera ya la planilla de sueldos y tiene ya el vínculo inclusive con los denominados sistemas biométricos, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, vamos viendo acá, les voy a mostrar también en la planilla el sistema de información contable Zigzag en su módulo planilla de sueldos, ¿no? Entonces, como ven acá, ya nosotros podemos realizar la planilla de sueldos y salarios, ¿no? En este caso, a ver, esperen un segundito, vamos a ingresar. Ya, entonces aquí tenemos bien una planilla de sueldos. Podemos hacer la planilla desde el punto de vista de registrar, ¿no? Ciertos conceptos como anticipos, ¿no? Elaboramos obviamente la planilla y la planilla del IVA, que enseguida vamos a ver, las papeletas de pago, ¿no? También hacemos procesos anuales, como por ejemplo el cálculo del aguinaldo, la elaboración de la planilla del aguinaldo, la papeleta de aguinaldo, se hace el proceso de primas, la planilla de primas, por ejemplo, ¿no? Obviamente tiene que ver con bases de datos que tengan que ver, por ejemplo, con adición de empleados, ¿no? Que aquí estarán todos los datos del empleado para hacer la planilla, ¿no? Y seguramente todo lo que significa inclusive exportar la planilla trimestral entregada al Ministerio de Trabajo, es decir, cada 3 meses se debe presentar la planilla, por ejemplo, de accidentes, ¿no? Siendo que la planilla mensual se debe presentar mensualmente al Ministerio de Trabajo. Entonces aquí exporta la planilla, la que hemos visto en las anteriores clases, la planilla del Ministerio de Trabajo. Entonces estos softwares ya son aquellos que te van a ayudar a hacer tu planilla de sueldos, pero estás entendiendo ahora los conceptos lógicos de cada ítem que tiene la planilla, ¿no? Hay distintos softwares, el sistema EICAF, después existe el sistema Orion, que ya generan planillas de sueldos bajo el mismo formato. Hay muchos trabajadores del área de planillas que manejan el sistema, etcétera, pero en muchos casos no saben el concepto lógico de lo que se está haciendo en la planilla o qué significan los conceptos de la planilla de sueldos y salarios. Pero de alguna manera entonces también ya hoy se utilizan los softwares, ¿no? Los softwares para de alguna manera hacer más sencillo el trabajo. Bien, ¿alguna consulta? Bien, ahora vamos a hablar un poquito también ya de las planillas especiales. Volviendo a nuestro ejercicio, hemos visto la planilla, en este caso la anterior martes,
Y como ven, el gerente era el que más ganaba, ¿no? 9.950, a diferencia de todos los empleados. Cuando los trabajadores ganan menos de 11.000 bolivianos, de acuerdo ahora a lo que es el incremento salarial o el salario mínimo nacional de 2.500, nadie está alcanzado por un impuesto que en este caso es el RC-IVA, ¿no? Entonces aquí en la planilla de sueldos, como ven, estamos incrementando la planilla del RC-IVA, el régimen complementario al impuesto al valor agregado. Este RC-IVA lo pagan los trabajadores de cada empresa que ganan por encima de 11.000 bolivianos. Es decir, este es un impuesto a un ingreso presunto por sueldos y salarios que el servicio de impuestos te cobra. Si bien no tiene que ver directamente con la relación laboral del pago, es un impuesto a un ingreso presunto, porque el RC-IVA es un impuesto que resume muchos ingresos, ¿no? Ahí están alquileres, profesionales independientes, inclusive con el RC-IVA tienen que ver los regímenes especiales como el régimen simplificado, el régimen inclusive integrado, etcétera. Pero acá el RC-IVA de dependientes se aplica a los trabajadores de las empresas que, de acuerdo ahora al incremento salarial, aquellos que ganen por encima de 11.460 bolivianos están alcanzados por el RC-IVA, ¿ya? Es decir, si yo ganara, por ejemplo, ponte 15.000 bolivianos, ¿sí? Sí estoy alcanzado por el IVA, ¿no? Ahora, tiene una particularidad de esto, ¿no? Enseguida vamos a ver la planilla, pero al total ganado les restas, como ves acá, el 12,71%, que son los aportes laborales, ¿no? Para tener un salario cotizable. En este caso, el salario cotizable será seguramente la diferencia de los 15.000, ¿no? Menos, en este caso, los 12,71%, haciendo un sueldo neto de 13.074 bolivianos, ¿no? Entonces, en este caso, como él gana arriba de 13.000 bolivianos, aquí sale un aporte solidario de 20 bolivianos, que es lo que hemos explicado el otro día, es 1%. Vamos a suponer que él gana 13.000, ¿no? 13.000, como ven, es cero el aporte solidario. Igual al total ganado se resta el 12,71% y ahí queda el sueldo neto, en este caso 11.348. A ese 11.438, que es el sueldo sujeto al IVA, les restamos dos salarios mínimos nacionales, que en este caso son a 2.500 a partir del mes de mayo, ¿no? 5.000 bolivianos, dos salarios mínimos nacionales. 11.348, que era el saldo menos los 5.000, le queda una diferencia de 6.348, que es el sueldo sujeto a impuesto. A esos 6.348 les resto además el 13% de dos salarios mínimos nacionales. 13% de 5.000, en este caso 650. 825 menos 650, 175 bolivianos, que inclusive puede compensar el trabajador con el formulario 110, la versión 4, la presentación de facturas, que enseguida te voy a explicar, ¿no? Entonces, de esa manera es que el trabajador puede no pagar este IVA, ¿no? Esta calculadora o este cálculo se presenta en una planilla, lo mismo en este caso, una planilla no entregada al Ministerio de Trabajo, pero sí respaldada o respalda este gasto o este impuesto o para el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la planilla de este mes de julio, por ejemplo, solamente como ejemplo.
el formato es el siguiente. En este caso el año, digamos 2024, abril, ¿no? que digamos este mes, estamos hablando de este mes, acá entonces tenemos que hablar que vamos a realizar la planilla tributaria del mes de abril del 2024, ¿no? En ello entonces nosotros el año 2024 del mes de abril un código IVA, este código IVA es un NID, si quieren que te asigne el servicio de impuestos. Cada trabajador ahora para la presentación de su formulario 110 tiene que generar su código tributario, que básicamente es su NID, ¿no? Y ese código tributario es simplemente el carnet de identidad con un dígito aleatorio que te otorga el servicio de impuestos. En este caso nos hemos inventado el número, el señor Erlan Sánchez con su carnet de identidad. Una novedad, está vigente si quieren con nosotros y tiene un ingreso de 15.000 bolivianos, ¿no? Estos 15.000 bolivianos entonces, como hemos visto, acá les estamos el 12,71%. Entonces vamos sacando para que vayan viendo ustedes, ¿no? En este caso los 15.000, ¿sí? Estos 15.000 por el 12,71, los 9.605, ¿no? Los 9.605, los 1.906,5, que son en este caso los aportes obligatorios del 12,71%. El monto neto simplemente es la diferencia de los 15.000 menos los aportes, en este caso el 12,71%, los 13.093.50, ¿no? Este es el monto neto. A este, como ven, les restamos, dice, los 5.000 bolivianos. Esa se va a llamar base imponible. 13.000 menos 5.000, en este caso los 8.093, que es la base imponible. A eso les resto, dice, el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, que en este caso son 5.000. 5.000 por el 13%, que es el IVA en este caso, ¿no? Son los, espérenme, estamos equivocando. 5.000 por el 13%, ¿no? Aquí estamos haciendo un mal, espérenme. Ahí, así que hemos hecho. Aquí estamos equivocando, de columna, esperen un segundito. Ya, entonces el 13% primero, que es el IVA, ¿no? En este caso, la base imponible por el 13%, que es el IVA, los 1.052,15, ¿no? A esto sí le voy a restar recién los 650, que es el 13% de 2 salarios mínimos. En este caso entonces 5.000 por el 13, ¿no? Por el 13%, los 650. ¿Sí? Entonces el impuesto neto es el IVA 1.052 menos los 650, que son los 2 salarios, o el 13% de 2 salarios. Él tendría que pagar 402,15. Este 402, si él no tuviera saldo, no tuviera formulario 110, ¿no? Sí se tendría que poner, por ejemplo, suponiendo en este caso que el gerente está ganando esto, ¿no? Acá en esta columna, ¿no? En esta columna tendría que ponerse ese importe. En este caso, volvamos a nuestro ejemplito, los 402,15, ¿no? Acá en nuestra planilla debería ir aquí los 402,15, así debería ir, y aquí la sumatoria de los descuentos debería ser más el IVA, y obviamente su líquido pagable bajaría, ¿no? Pero como ellos ganan menos de 11.000 bolivianos, entonces nadie está alcanzado por el IVA. Ahora, hay que tomar también en cuenta lo siguiente: si el trabajador tiene saldo a favor, ¿no? Si tiene saldo a favor, primero si ha presentado su formulario 110, vamos a suponer, ¿no? En este caso, para que el trabajador
tenga cero de este impuesto, tendrá que presentar, espérenme un segundito, tendrá que presentar, a ver, haremos la fórmula, espérenme, vamos a ver, tendrá que presentar, esperen, estamos equivocando aquí. Ya tendré que presentar aquí, a ver, no, ya sé que estamos haciendo mal, espérenme. Ya, tendré que presentar mínimamente 3.093 bolivianos, 3.094 bolivianos en su formulario 110 bajo las siguientes características, y esto también hay que tomarlo bien en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cada factura debe tener por lo menos el apellido y el carnet de identidad del trabajador. No tiene estos datos, el servicio de impuestos no te acepta, ¿no? Luego seguramente debe tener 120 días o 4 meses de antigüedad. Es decir, generalmente se presenta hasta el 18-20 de cada mes en las empresas, hasta el 18 generalmente, 15 inclusive. Entonces hasta este 15 de abril, perdón, hasta este 15 de mayo vamos a aceptar 120 días antes. Es decir, ¿no? Si vamos contando al 15 de abril son 30 días, al 30 de mayo 60, al 28 si quieren de febrero son 90 y al 28 de enero, desde el 28 de enero podría presentar sus facturas en el formulario 110, ¿no? ¿Para qué? Para que no pague el IVA. Hay que tener cuidado con las enmiendas, tachaduras, borrones de las facturas. Esas facturas son rechazadas. Si bien ahora se presenta este formulario de manera virtual, la presentación virtual es al servicio de impuestos, pero la presentación física con la certificación de la presentación virtual se debe realizar en la empresa, y ahí sigue vigente entonces que no debe tener enmiendas, tachaduras ni borrones las facturas, ¿no? Entonces también una facultad, diríamos así, de las empresas realizar esta revisión, ¿no? Si las facturas fueran por encima de 50.000 bolivianos, estas deben estar respaldadas por créditos bancarios, deben estar respaldadas por bancarización, es decir, que el dinero haya ingresado por banco, así sea un préstamo, hayas ganado la lotería, no sé, cualquier otra cosa, te hayan pagado 50.000 bolivianos, 60.000 bolivianos por otro trabajo adicional, etcétera. Todo está respaldado con el ingreso, ¿no? Es decir, si bien no es una facultad de la empresa desde el punto de vista de saber de dónde viene el dinero del trabajador, el servicio de impuestos te exige que le ayudes a controlar esto, ¿no? Entonces, aquellas facturas por encima de 50.000 deben estar bien respaldadas. Por ejemplo, si te has comprado un vehículo que está por encima de los 50.000 bolivianos, entonces tienes que respaldar como trabajador con el crédito, el contrato de crédito que te ha dado el banco. Estabas comprando entonces un vehículo al crédito, ¿no? Y además la factura de compra de ese vehículo, ¿no? Entonces no es solamente la factura, sino el documento de respaldo. Si de alguna manera has comprado el vehículo al contado, entonces debes respaldar mínimamente con una declaración jurada notariada de dónde ha surgido el pago o el dinero para hacer el pago en efectivo de ese vehículo. Por ahí tenías una herencia, entonces una fotocopia de la declaratoria de herederos, por ejemplo, ¿no? Después las facturas deben estar ordenadas, ¿no? Según se ha declarado en el formulario virtual. Todas las facturas deben estar firmadas y numeradas de manera correlativa por el trabajador, ¿no? Y también debe haber la conformidad del servicio de impuestos con la declaración jurada, si no tampoco se acepta este formulario, ¿no?
Obviamente hay ciertas particularidades que pareciera que ya están obsoletas porque todo ya es virtual, pero hay ciertas particularidades, por ejemplo, con si es que hay, por ejemplo, una ganancia de capital, ¿no? Es decir, vos tenés inversiones en empresas, en acciones, y hay ganancias, esa debe estar bien declarada y respaldada por los estados financieros donde has recibido la ganancia, ¿no? De alguna manera también entonces hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? El formulario 110, versión 4, debe contener también ciertos conceptos como por ejemplo anular las facturas, ¿no? Es decir, si bien virtualmente ya no se puede volver a declarar la factura con dos empleados a la misma vez, el mismo mes si quieres, porque la factura es única, entonces todavía es tu facultad ir sellando las facturas con el rótulo de inutilizada desde el punto de vista de haber presentado el formulario 110 de manera física a la empresa, ¿no? Entonces de esa manera es que presentamos el formulario 110. Pero también el trabajador podría haber tenido saldo a favor del contribuyente, es decir, del anterior mes, como esta deuda o este crédito fiscal a favor del trabajador que se conoce como saldo a favor del dependiente, ¿no? Saldo a favor del dependiente. En este caso, este saldo a favor viene de los anteriores meses, puede ir jalando su crédito fiscal, entonces hay que utilizar ese saldo a favor del dependiente, ¿no? Hay que saberlo utilizar y en cumplimiento a la doble partida tributaria, entonces, antes de utilizar el saldo del anterior mes, hay que actualizar, ¿no? Entonces vamos a suponer que aquí el trabajador Erlan Sánchez, que se le ha calculado un ERES-IVA de 402, no ha presentado el formulario 110, por lo tanto tenía saldo a favor del fisco los 402, no ha presentado, te vuelvo a repetir, el formulario 110, pero en este caso entonces tiene saldo a favor del anterior periodo, ¿no? Entonces en este caso hay que hacer el mantenimiento de valor. ¿Cuál es el mantenimiento de valor? Simplemente multiplicar el valor anterior, en este caso el saldo anterior de los 100 bolivianos, por el tipo de cambio inicial. El tipo de cambio inicial es el 21 del anterior mes, entendiendo que el 20 se han presentado los formularios hasta el 20 de este mes actual. Entonces ahí se utiliza la UFB inicial y la UFB final, ¿no? Simplemente entonces, haremos aquí el ejercicio, es multiplicar los 100 por el tipo de cambio final, ¿no? Sobre el tipo de cambio inicial, ¿no? En este caso, si hacemos esta operación, miren, 100 por 2,35 dividido entre 2,131, ¿no? En este caso, los 110. Y estos 110 se conoce con nombre de saldo a favor del contribuyente del periodo anterior. Entonces, antes de utilizar, actualizo. Entonces, como ven, el trabajador tenía un impuesto de 402,16. Como tenía un saldo, hemos actualizado. Va a utilizar ese saldo 110, no le alcanza para no pagar el ERES-IVA, entonces él va a pagar 291, ya no pagará los 402, sino simplemente los 291, ¿no? Y en este caso entonces los 291 será su saldo actual, debido a que está pagando en este caso, ¿no? De los 402 si quieren, menos los 110, saldo a pagar en este caso 291. ¿Cuál es el impuesto retenido? Lo que se ha actualizado, el 100%, y el saldo a favor entonces del fisco serán los 291.
¿no? En este caso el segundo trabajador tiene un saldo de 61. Vamos a suponer que no tiene ningún saldo, pero ha presentado el formulario 110, digamos con 62 bolivianos, que es el límite. En ese caso entonces el saldo a favor del fisco será 0. ¿Por qué? Porque ha presentado su formulario 110. Entonces estos importes tendrán que ponerse acá en la planilla, ¿no? En esto que significa el RC-IVA. Si bien hemos puesto aquí 400, era por la explicación que hemos hecho hace un momento, ¿no? Entonces esa también es una segunda planilla muy tradicional también, todos los meses en relación a el RC-IVA, pero tomando en cuenta la base, ¿no? En este caso, si quieren, ¿no? Para que el trabajador no pague nada de el RC-IVA, el mínimo para no pagar el RC-IVA son los 11.004 bolivianos, ¿no? 11.004 bolivianos. El que gane arriba de 11.004, 11.005, él ya tiene que mínimamente calcular el IVA. Ahora alguien me dirá, pero 11.005 por un hito debo hacer el RC-IVA. Sí, tienes que hacer la planilla tributaria por ese un peso, ¿no? Demostrar que el trabajador gana por encima de lo establecido, pero con las particularidades que hemos visto, él no estaría pagando el RC-IVA, ¿no? Pero te obligan a hacer. Es decir, en la planilla no van a entrar ningún trabajador, en la planilla tributaria no va a ingresar ningún trabajador que gane por encima, por debajo, perdón, de los 11.004 bolivianos, ¿no? Si en el caso anterior que hemos visto la planilla laboral, ¿no? Ninguno ganaba por encima de 10.000, entonces no es obligatorio la realización de la planilla, ¿no? Pero si fuera por menos un empleado así gane con 11.005 bolivianos, ya se hace obligatoria la preparación de la planilla tributaria más allá de que ésta sea presentada o no, es decir, el impuesto sea pagado o no. Si todos llegan a 0, pues tampoco se presenta el formulario, ¿no? Pero si hay algún pago, así sea de un boliviano, se tiene que presentar el formulario. Pero el cálculo y la planilla tributaria tiene que ser respaldo también de las planillas de sueldos, ¿no? Independientemente de que exista o no pago al fisco, más allá de que exista o no el pago, por el solo hecho de que tengamos basta un empleado que gane por encima de 11.005, la planilla debe ser realizada mes a mes. Y obviamente si se presenta el formulario 110, también ese formulario debe ser archivado y debe ser respaldo a la planilla laboral, ¿no? Entonces es una planilla también especial que se conoce con nombre de planilla del RC-IVA. ¿Alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, pasemos entonces ahora a lo que está de moda hoy día, que es el incremento salarial, ¿no? Ustedes están viendo en la pantalla el decreto supremo 5154 que se ha promulgado ayer, y con este decreto indica entonces que a través, ¿no?, de lo que es el incremento salarial se incrementa el 3% al haber básico, 3% al haber básico, ¿sí? Y el 5.85% a lo que es el salario mínimo nacional, ¿no? Entonces el salario mínimo nacional con ellos se convierte en 2.500 bolivianos y el incremento al mínimo nacional es de 5.85, ¿no? Entonces hay que tomarlo bien en cuenta en primera instancia. Volvemos a nuestro ejercicio entonces. Ahora a todos ellos, hasta abril que habíamos pagado en este caso
un haber básico de 8.000, a estos 8.000 hay que incrementar el 3%, ¿no? Si por ejemplo nuestro trabajador había ganado 2.362, que era el salario mínimo el anterior mes, en este caso de enero a abril, ¿no? Entonces a ellos hay que incrementarles el 5,85% para que ahora empiecen a ganar 2.500. Entonces este retroactivo se tiene que presentar en otra planilla especial, que es la planilla de retroactivos, ¿no? De retroactivos, que es particular la presentación en este mes de mayo. Tenemos hasta el 31 de mayo para presentar la planilla de retroactivos de enero a abril, entendiendo que en este caso, por ejemplo, el gerente supongamos que ganaba 15.000 bolivianos, entonces era su total, su haber básico, ¿no? En este caso su haber básico era 5.000 bolivianos, pero 15.000 bolivianos. Entonces hay un incremento del 3%, 3% de 15.000, 3% de 15.000. Primero, ¿por qué aplico el incremento del 3%? Porque él gana haber básico, no gana no gana salario mínimo, gana un haber básico. Entonces, como la norma dice, 3% al haber básico, ¿no? Y 5,85 al salario mínimo nacional. En este caso, estos 15.000 es haber básico, 3% tengo que aumentarle 450 por mes, ¿no? Es decir, a partir de mayo, o por lo menos en la planilla de mayo, ya debe reflejarse su haber básico con 15.450. Entonces ahí dice que yo le debo al trabajador, por eso se llama retroactivo, le debo desde el mes de enero, que ha ido ganando en enero 15.000, febrero 15.000, marzo y abril 15.000, le debo por mes 450. Entonces de enero a abril le debo 450 por 4 meses, 1.800. Entonces de esa manera es que, si bien el salario mínimo ha subido de 2.362, ahora el salario sube a 2.500, y por ese incremento hay que presentar esta planilla que se conoce con el nombre de retroactivo, es decir, desde enero a abril. El haber básico, el formato, si quieren, de la planilla es similar a la planilla que hacemos mensualmente, solamente que recibe el nombre de retroactivo, y en el haber básico se pone esos 4 meses que le debemos, en este caso al trabajador, de manera retroactiva estamos haciendo el pago. Entonces, como ven, los 450 por mes, por 4 meses le debemos 1.800 al gerente, ¿no? Y también el bono de antigüedad se calcula de la misma manera. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a ver antes esta parte. Ustedes saben que el bono de antigüedad se calcula sobre 3 salarios mínimos nacionales, ¿no? 3 salarios mínimos nacionales. En este caso, entonces, sí, de abril, ¿no? De abril de enero a abril, en este caso el salario mínimo nacional ahora es 2.500. 3 salarios mínimos nacionales serán 7.500. En el caso, por ejemplo, del gerente, que le estamos pagando 26%, yo tendría que calcular el 26% de 7.500, ¿no? A ver, hasta abril hemos calculado de 2.362, para que me entiendan. 3 salarios mínimos nacionales, 2.362. 3 salarios mínimos, 7.086. El gerente estaba ganando el 26%, ¿no? Porque había 2 años de trabajo, ¿no ve? En ese caso, entonces, miren, estamos cambiando aquí. 26% le debería yo ahora que haber pagado 1.842 por mes en su bono de antigüedad, ¿no? En este caso le he pagado los
1.842 por 36 sobre 3 salarios mínimos nacionales, que era 2.362. Ahora, a mayo 2024, el salario es 2.500. A ver, 3 salarios mínimos, 7.500. El gerente tenía un bono de antigüedad del 26%. 26% en este caso de 7.500, debería pagarle 1.950. La diferencia es la misma, 1.950 menos los 1.842, le debo ahora 107 por mes. En enero, febrero, marzo, abril le debo 430,56. En este caso entonces acá también debo colocar los 430,56. ¿Por qué? Porque estoy calculando ahora sobre el bono de antigüedad, ¿no? En este caso entonces, de los 4 meses de enero a febrero, le debo 1.800 por haber básico y 430,56 por bono de antigüedad. ¿Qué pasa si hemos pagado horas extras, dominicales, feriados, etcétera? Ahí hay lamentablemente una ambigüedad, ¿no? La norma dice el retroactivo, lo ponemos así, dice, ¿no? Retroactivo se debe pagar sobre ingresos recurrentes, es decir, aquello que todos los meses pase, es decir, que le pagamos todos los meses, haber básico, le pagamos también bono de antigüedad, ¿no? Teóricamente no podríamos pagar cada mes horas extras, cada mes dominicales, etcétera, ¿no? O sea, no ser una mala política, una mala planificación financiera que tiene la empresa en relación a los sueldos. Entonces, imagínense que solamente en enero hemos pagado horas extras y en marzo lo hemos hecho ir a un dominical, digamos, ¿no? Inclusive ese dominical ha repuesto, digamos, con algún día de la semana. Entonces, esos no se conocen o no se consideran ingresos recurrentes. Entonces, el retroactivo se debe pagar sobre los ingresos recurrentes, generalmente haber básico y bono de antigüedad. Pero si hubieran bonos mensuales, entonces también sobre esos bonos que sean de cotidianidad, es decir, todos los meses, sí se debe calcular también el retroactivo. Por eso acá lo hemos puesto con el color negro, para que no se entienda que nosotros no estamos haciendo el cálculo del retroactivo sobre estos beneficios. Una vez que tengo entonces el retroactivo del haber básico, el bono de antigüedad, en este caso el total ganado es el mismo, ¿no? Es decir, la misma operatoria, la suma del haber básico más el bono de antigüedad, ¿no? Y a este bono de antigüedad se calcula los aportes tanto laborales como patronales, como cualquier mes. Por eso en el mes de mayo se presenta esta planilla especial, que es la planilla de retroactivos. Se retiene lo mismo, ¿no? El capital individual o el FCI, que el 10%, el riesgo común 1,71%, la comisión a la gestora o AFP y el aporte solidario del 5%. Un poco difícil que tu retroactivo pase el 13.000, pero también se aplicaría teóricamente la misma norma. En este caso entonces al retroactivo también se les retiene el 12,71%, ¿no? Y con este caso no habría los aportes al sindicato o no habría el anticipo. Ahora, no es obligatorio que el sindicato te cobre el aporte, pero también he visto en algunas empresas que de la misma planilla te retienen también el aporte al sindicato, entendiendo también que ellos son beneficiarios también de el incremento salarial, ¿no? Ustedes han escuchado en la calle, seguramente ha subido el salario, ahora todo va a subir, dice, ¿no? Y es cierto, pues miren, hasta el sindicato te cobra su porcentaje, en este caso del 1%, que ha significado el incremento salarial. Hay que hacer la planilla de lo mismo, hay que definir un líquido pagable, en este caso del retroactivo, y recepcionar, ¿no? Se hace también una planilla de retroactivos
una boleta de pago de retroactivos como cualquier planilla de cualquier mes, ¿no? Ahora, alguien me preguntaba y me decía, el retroactivo va también en relación a aquellos que no ganen o ganen por debajo de un salario mínimo nacional. Sí, hemos visto las anteriores clases que, por ejemplo, el trabajador puede estar ganando unos 2.000 bolivianos, que significa que él está trabajando por horas, por ejemplo, o que trabaje menos de 6 horas. Eso faculta a que tu total ganado sea menos de un salario mínimo, ¿sí está bien? Entonces también es alcanzado por el retroactivo, ¿no? Por ejemplo, los docentes, ¿no? Los docentes del área particular, digamos, ¿no? Que estén en relación laboral y vamos a suponer que ganen 1.500 bolivianos porque trabajan, pónganle 4 horas a la semana, digamos. Entonces, al estar en una relación laboral, sí también se le tiene que pagar el retroactivo, ¿no? Es decir, sí está alcanzado por el retroactivo. Toda aquella relación laboral que esté catalogado propiamente como relación laboral está alcanzada entonces por el retroactivo, ¿no? Y esa es la premia que debe presentarse hasta el 31 de mayo en relación a la promulgación de la ley el día de ayer. Ahora, la gestora, la Caja Nacional de Salud, te pide una planilla de retroactivos por mes, ¿no? Por mes. Aquí hay una cierta ambigüedad. A veces la Caja Nacional principalmente te exige que pagues el retroactivo del total ganado, más allá de que haya bonos. Por ejemplo, el bono de producción no es un ingreso recurrente, no se paga todos los meses, se puede pagar, digamos, justo el mes de abril, digamos, ¿no? Entonces, en el mes de abril, tu total ganado ya ha cambiado por ese bono de producción. Entonces, la caja asume de que tú no estás pagando el aporte por el incremento de ese bono de producción. Pero ahí hay una ambigüedad en este concepto de ingreso recurrente e ingreso no recurrente. Pero por lo menos de una cierta manera, de manera general, se paga el retroactivo de ingresos recurrentes, es decir, el haber básico, salario mínimo nacional también, más el bono de antigüedad. De la misma manera se calculan también los aportes, en este caso patronales, ¿no? De la misma manera, en el caso de el cálculo de lo que son el seguro de riesgo profesional, caja nacional, etcétera, el mismo tratamiento mensual. ¿Alguna consulta? Bien, pasemos entonces a ver a otra planilla especial. Espérenme un segundito, vamos a abrir una planilla. Espérenme, vamos a ver. Dejo de compartir un ratito, espérenme. Bien, hemos dicho hace un momento que la planilla o el aguinaldo es un beneficio anual también, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ciertos conceptos que tienen que ver con la planilla de aguinaldo, ¿no? Haciendo un poquito de explicación entonces, por ejemplo, para el año 2023, o mejor es del año 2024. Para el 2024, el salario entonces mínimo nacional es de 2.500, ¿no? Desde ese punto de vista entonces, todos aquellos que tengan relación laboral, independientemente que sean o no beneficiarios de un salario mínimo nacional, tienen que recibir el aguinaldo de Navidad, ¿no? Entonces el aguinaldo se calcula sobre el promedio de los 3 últimos salarios cotizables al mes de diciembre, es decir,
antes del mes de diciembre. Los 3 meses son el mes de septiembre, el mes de octubre y el mes de noviembre, ¿no? Entonces hay que calcular el total ganado sobre los 3 últimos salarios cotizables antes del mes de diciembre. Desde ese punto de vista, entonces, vamos a suponer, ¿no?, que el gerente tiene un sueldo tradicional, le vamos a llamar así. El comportamiento de su sueldo durante los 3 últimos meses son 9.407. Entonces él gana 9.407 en septiembre, octubre y noviembre. Sumamos los 3 y su promedio, es decir, sumado los 3, en este caso, ¿no?, veremos acá la sumatoria de los 3 meses, 9.407.90 por 3, 28.223. El promedio de los 3 meses anteriores dice 9.407. El mismo salario en este caso, porque, bueno, su comportamiento ha sido constante, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, él gana un total ganado sin descuentos de 9.407, y ese va a ser su aguinaldo de Navidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este señor, ¿no?, Quispe, que dice el mes de septiembre ha ganado 3.500 por X o Z razones, y 5.000 el mes de octubre y noviembre. Imagínate que él tiene un bono, tiene comisiones, etcétera. Independientemente de ello, entonces se tiene que tomar los 3 últimos meses, ¿no? En este caso, septiembre 3.500, octubre y noviembre 5.000, la sumatoria de los 3 y el promedio 4.500. Como ves, ya es distinto al anterior caso, pero se aplica lo que dice la planilla de aguinaldo, ¿no? Es decir, el promedio de los últimos 3 meses. Lo mismo pasará en este caso, en el caso de la secretaria, ¿no? Si bien aquí los últimos 3 meses, es decir, 5.000, 5.000, 5.000 ha ganado entre septiembre, octubre y noviembre, pero aquí tiene la particularidad de que ella ha trabajado solo 5 meses. Y aquí viene un concepto que se llama duodécimas. Este concepto de duodécimas está muy aplicado a lo que es la indemnización y lo que son estos beneficios como primas, indemnizaciones también, ¿no? Las duodécimas entonces son la cuota parte que representa los meses que ha trabajado. Hace un momento les había explicado que si el trabajador tiene un año completo en nuestra empresa, entonces debe pagar el 100% de un sueldo. Pero cuando ha trabajado menos de los 12 meses, entonces hay que pagarle estos beneficios como la indemnización, el aguinaldo y la prima por los meses efectivamente trabajados. En este caso, esa división entonces del total ganado entre 12 meses o el 100% del salario se conoce como duodécimas. En este caso, como ven, la secretaria ha ganado 5.000 bolivianos sí en septiembre, octubre, noviembre, pero ha entrado a trabajar recién hasta noviembre, su quinto mes. Entonces divido el promedio, los 5.000 entre 12, y por mes tendría que pagarle 416,67 por 5 meses. De ahí sale entonces su aguinaldo cotizable de 2.083. Esa es, digamos, la particularidad de trabajo en cuanto a lo que es el cálculo del aguinaldo, las famosas duodécimas. En el caso del señor Juan Salas, lo mismo. Mira, ha tenido primero una variante en los cotizables, es decir, en este caso el mes de septiembre ha ganado 4.000, el mes de octubre 6.000 y el mes de noviembre 5.000, ¿no? Alguien dirá, pero ¿por qué fluctúa? El contrato debe tener cierta particularidad, ¿no? Debe ganar, digamos, comisiones por ventas. Seguramente en octubre ha habido más ventas que en octubre y en noviembre. Entonces eso hace de que el salario sea
distinto en los meses, ¿no? Y eso de alguna manera entonces hace que el promedio en este caso también sea variable, ¿no? Los 4.000 más 6.000 más 5.000, el promedio entre 3, 5.000, ¿no? Pareciera que es parecido al último mes, pero aquí hay una particularidad también. En este caso el señor Salas solamente ha trabajado también 6 meses de sueldo, pero ha subido un incremento de este octubre. Entonces eso afecta a el cálculo del aguinaldo. Ahora hay que pagarle un aguinaldo de 4.166, es decir, con duodécimas porque ha trabajado 6 meses, pero con monto variable porque ha habido un incremento salarial, ¿no? En el caso de Oscar Vaca, que es el operario, también hay que tomar en cuenta los últimos 3 meses, pero aquí hay una particularidad. En el caso de obreros, basta que haya cumplido 30 días de trabajo, ya es beneficiario del aguinaldo. En el caso de personal que no es obrero, como el gerente, la secretaria, el vendedor, tiene que haber cumplido 3 meses de trabajo u 89 días para que sea beneficiario del aguinaldo de Navidad. Entonces, en este caso, el obrero, como ven, en septiembre y octubre no tenía sueldo, solamente en noviembre, en este caso entonces, un mes nada más, hacemos la misma operación de duodécimas, ¿no? En este caso, el mes, si quieres, 2.122, entre 12, cada mes 707, que representa los 45 días o el mes que ha trabajado el obrero, pero por ser personal obrero en este caso, él genera también aguinaldo, ¿no? Entonces esa es la forma, si quieren, de calcular el aguinaldo. Y la planilla se presenta hasta el 31 de diciembre, la misma planilla del Ministerio de Trabajo. A ver, déjenme un segundito ver. Vamos a abrir la planilla de aguinaldo. La misma planilla y con la particularidad, la única particularidad es que no hay el denominado descuento, ¿no? No hay los descuentos. A ver, acá veremos, a ver. Espérenme. Bien, entonces estamos viendo, a ver, la planilla de aguinaldos. En este caso, a ver. Bien, aquí tenemos la planilla de aguinaldos. Como ven, simplemente el nombre, planilla de aguinaldo. En este caso dice, a ver, vamos viendo el señor Rodríguez, ¿no? Que es en este caso el gerente propietario, ¿sí? Su fecha de ingresos de 2014, su haber básico son 12.000. Y como es aguinaldo de Navidad, entonces, en este caso, como ven, no hay en este caso los descuentos, ¿no? Entonces el total ganado, así sea con duodécimas, etcétera, son los mismos 12.000, es la particularidad del aguinaldo de Navidad. No hay descuentos, no hay otras cosas, ¿no? En el caso de la señora Blanca, igual, ¿no? La señora Juana Perlacios dice que es de limpieza. En este caso gana 2.122, será menor a un salario mínimo por ciertas particularidades que ella gana este salario. Su promedio es 2.122 y el pago en este caso son los mismos 2.122 sin ningún descuento, ¿no? Entonces de esa manera es que se presenta la planilla de aguinaldos también en cuanto a lo que es esta planilla especial. Bien, ya nos ha pisado otra vez el tiempo. Mañana vamos a ver lo que es la planilla de indemnizaciones, la planilla de subsidios y los pagos que se hace a través de los sistemas o las plataformas de la AFP principalmente y en algún caso de los gestores de salud. Dejo de compartir pantalla si hay alguna pregunta.